Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro servicio en este día miércoles y nuevamente damos gracias a nuestro Dios porque nos permite reunirnos nosotros aquí en el templo, pero también esperando que en casa cada uno de ustedes puedan en sí estar viendo esta transmisión y se unan a las alabanzas que vamos a entonar para la honra y la gloria a nuestro Dios, esperando que este tiempo, hermanos, de servicio de miércoles podamos ser bendecidos con la palabra de nuestro Dios, pero también podamos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de estos cantos. Y vamos a iniciar estas alabanzas. Vamos a cantar dos coros, posiblemente ya no tienen un coritario allá en casa o a lo mejor sí, pero son coros conocidos. Vamos a cantar primeramente Hay un hombre. Vamos a empezar cantando este coro, Hay un hombre. Hay un hombre que sobre todo nombre, Él hizo el cielo, también el mar. Él encontrará la salvación real fuera de él. No precioso, un coro que aún tomamos casi literal en la escritura, ¿sí? O literal más bien dicho, Romanos 1, 16 y 17. Esperando que nos gocemos en casa también, hermanos. Cantamos para testimonio también de que la iglesia no está cerrada, la iglesia todavía exalta y glorifica el nombre de nuestro Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La, 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 la.
oración. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este tiempo que hemos iniciado y aún también que podamos en sí gozarnos juntos en este tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre por esta bendición que nos das nuevamente, aunque no tenemos en el templo de la iglesia reunida, Padre, pero sabemos que en casa tus hijos están, Padre, también reverenciando tu nombre, exaltando tu nombre, Padre, porque creemos por tu palabra que tú eres el único quien se merece la honra y la gloria, porque tú eres 3 veces santo, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos permites poder tener este servicio. Gracias por mi familia, gracias por estos jóvenes que nos han apoyado a cada momento. Bendice grandemente también su vida y que, Padre, en este tiempo que vamos a pasar aquí exaltando tu nombre y aún mis hermanos en casa también escuchando de tu palabra, que puedan, Padre, gozarse y que puedan, Padre, aprender de lo que hoy nos quieres decir, Padre. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente y que podamos retener, Padre, lo que hoy tú nos quieres enseñar y, Padre, también que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Te alabamos y te glorificamos y agradecemos también, Padre, porque sabemos que otras iglesias, Padre, están reunidas también, otros siervos tuyos en este momento también están compartiendo tu palabra, Padre, y aquellos que no tienen el conocimiento tuyo, aquellos que no habían escuchado tu palabra, que, Padre, por este medio lo escuchen, Padre, y puedan ser tocado su corazón a través de tu palabra, Padre eterno. Sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Padre. Gracias por darnos esta oportunidad y exaltamos y glorificamos tu nombre ahora siempre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, esperando que nos estemos gozando y vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Vamos a cantar otro coro y es el coro Amor tan grande. Amor tan grande, profundo y sublime,
grande. Su amor es tan fiel para con nosotros y gracias a nuestro Dios por ese amor tan grande que Él nos ha dado. Vamos a entonar otro coro. Vamos a entonar otro coro. La linda canción. Recordando que hoy, en este miércoles, nos reunimos como iglesia, pero por circunstancias que ya todos conocemos, en nuestra contingencia ante este virus, hoy las autoridades nos han dicho de poder cerrar el templo, pero también no queremos dejar de exaltar el nombre de nuestro Dios, porque sabemos que Él es el quien se merece la honra y la gloria. Y es por eso que hemos ya alabado el nombre de nuestro Dios, y ya de aquí vamos a entrar a compartir la palabra de nuestro Dios. En este tiempo queremos hacerlo de una manera, hermanos, también breve, y vamos a dirigirnos ahora. Voy a invitar allí en casa que cada uno de nosotros busquemos nuestra Biblia, porque es ahí donde, hermanos, queremos hoy estar hablando. No queremos hablar palabras nuestras, porque realmente nuestras palabras no edifican. Es la palabra de Dios que nos hace crecer, es la palabra de Dios que nos hace aún que nuestra vida espiritual aumente día a día. ¿Sí? Y vamos a hablar hoy de un tema, hermanos, un tema que requerimos mucho en este tiempo. Hoy queremos hablar de un tema que el apóstol Pablo, hablando allá en Gálatas, capítulo 5, lo decía en el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero queremos tomar hoy
que es un tema que se requiere en estos tiempos, que es la paciencia. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Creo que todos, hermanos, conocemos a alguien que tiene poca paciencia. Mucho se ha hablado de este tema, mucho se requiere, mucho se pide, la paciencia. Y es algo que tenemos que hacer crecer en nuestra vida. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Y qué es paciencia? Yo quiero darles el significado de paciencia. Y paciencia quiere decir capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse. Vuelvo a repetir qué es paciencia. Según lo que es paciencia, el diccionario es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse. Eso es paciencia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en esta tarde. Y nuevamente quiero recalcarles, creo que todos, hermanos, conocemos a alguien con poca paciencia. Posiblemente usted mismo, uno mismo se conoce con la falta de paciencia. Contra tales cosas no hay ley, fruto del Espíritu. Pero esto necesitamos aprenderlo, hermano. La palabra de Dios nos dice, es un tema que requerimos en este tiempo. La falta de paciencia, hermanos. Aquel que no tiene paciencia explota a la menor provocación por una persona o por algo que sucede insignificante. Esa es la falta de paciencia. Y el que tiene paciencia es totalmente diferente. Él o ella siempre va a estar tranquilo. Aquella persona que tiene paciencia es totalmente diferente, o debe de ser totalmente diferente, porque él o ella siempre va a estar tranquilo. Paciencia es poder contenerte cuando alguien te ofende. Dígame si no, hermano, ahí en casa, y yo sé que a lo mejor algunos van a sonreír. Dígame si no, hermanos. Paciencia es poder contenerte cuando alguien te ofende. Muchas de las veces cuando usted quiere reaccionar ante una ofensa que no es grave, eso es impaciencia. Mire, escuchen lo que decía un autor desconocido. Decía esto, él llegó a decir esto: un momento de paciencia puede parar en un grande desastre, pero un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Escúchalo nuevamente. Este hombre llegó a decirlo, él o ella, no sé qué es, un autor desconocido. Él decía esto: un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. La paciencia, hermanos, es la capacidad o es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias, ni cede ante la presión de una prueba. La paciencia, hermanos, es la cualidad de que no se rinde ante la circunstancia. Hoy estamos, hermanos, en una etapa de cuarentena que le llamamos un encierro que ya ha iniciado más. Algunos tienen un mes ya, algunos tenemos 15 días o semanas todavía en casa, pero ya la paciencia se está acabando y está entrando en impaciencia.
Pero vuelvo a recordar esto, que un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Y la paciencia es la cualidad que no se rinde, hermano, ante ninguna circunstancia, ni cede ante la presión de una prueba. Mire, vamos a ver un ejemplo ahora ya bíblico de un poco de impaciencia o de la impaciencia del pueblo de Israel. Mire, yo quiero invitarles a que vayan allá en el Éxodo. Este es un ejemplo negativo, tomando esa frase, que la impaciencia puede arruinar toda una vida. Allá en Éxodo capítulo 32, versículo 1. Miren lo que pasó con los hijos de Israel cuando llegaron al monte Sinaí. Dice así, lo voy a leer. Ahí en casa, ustedes con su vista me siguen, o si quieren leerlo en voz alta, adelante. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí, Moisés subió al monte para estar delante de Dios. Pero los hijos de Israel se impacientaron, hermanos, porque Moisés no regresaba. Y llegaron a decir, viendo, dice los hijos de Israel, que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. La impaciencia puede arruinar toda una vida. No fueron pacientes en esperar al varón de Dios, aquel varón que Dios había escogido para sacarlos de Egipto y meterlos o introducirlos a una tierra prometida. Se impacientaron después de que no sabían de qué había acontecido de Moisés. Ellos dijeron: levántate, Aarón, y haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ustedes conocen la historia bíblica. Aarón se levantó y les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó el zarcillo de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él las tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se impacientaron. No quisieron esperar más tiempo a Moisés. Empezaron a impacientarse y empezaron a idear ahora cómo seguir adelante. Y ellos dijeron: levántate, Aarón, y haznos dioses que nos lleve. Porque Moisés no sabemos qué ha pasado. Y Aarón tomó todos los zarcillos del pueblo de Israel y le dio forma. Y edificó un becerro de oro que el pueblo de Israel adoró. La impaciencia puede arruinar toda una vida. Y solamente yo quiero así, ya en toda esta historia bíblica, de lo que hace la impaciencia, hermano. Por eso el fruto del Espíritu es paciencia. El pueblo de Dios necesita la paciencia, porque la paciencia puede parar un gran desastre. Hoy necesitamos la paciencia en estos tiempos. ¿Cuál fue la consecuencia de impacientarse el pueblo de Israel? Versículo 27 al 28. Brinco de ahí
hasta allá. Dice así: y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned acá uno su espada, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Arruinaron la vida de 3,000 hombres la impaciencia. Por eso, hermano, en el cristianismo necesitamos hacer crecer el fruto del Espíritu, la paciencia. Porque muchos varones, y aquí la Biblia nos dice específicamente, cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 ¿qué? Mujeres, niños, hombres. ¿Pero por qué la Biblia dice que hombres? Porque es más probable que el hombre es impaciente. No sé cuántos en casa, varones, esposos, padres de familia, han dicho, bueno, es que ya nos cansamos de esperar. Ya pasamos un mes, ya pasamos 15 días sobre las instrucciones que nos han dado las autoridades. Ya vamos a salir, esto no es verdad. Y la impaciencia puede acabar con vidas, arruinar toda una vida, como pasó el pueblo de Israel, por no esperar a que Moisés descendiera del monte. Ellos pidieron dioses y adoraron a ese becerro de oro, y Dios mató 3,000 hombres. Hoy esperemos en el Señor. Nosotros tenemos grandes pasajes en la Escritura. El pasaje más trillado que recordamos es el que el apóstol Pablo lo dijo: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Seamos pacientes, hermano. Esperemos en el Señor y confiemos que Dios nos ha dicho que mortandad no tocará nuestra morada. Seamos pacientes. Hagamos crecer ese fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. La paciencia se requiere en estos tiempos. Seamos pacientes. Quedemos en casa, obedezcamos a las autoridades y oremos a Dios. Muchos a lo mejor hoy están diciendo: Señor, ¿por qué te tardas en quitar esto? Dios, sus planes son perfectos. Él tiene cuidado de todo. Dios no ha perdido el control de lo que hoy está pasando mundialmente. Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros. No pierdas la paciencia, hermano. Hagamos crecer ese fruto del Espíritu. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse. No se queje. Hoy agradezcámosle a Dios. No se impaciente. No diga, bueno, ¿cuándo vamos a regresar al templo? ¿Cuándo van a abrir las puertas del templo para exaltar a Dios? Yo creo que ya nunca. Bueno, entonces busquemos otros dioses que nos lleven. Porque pueden morir como el pueblo de Israel, 3,000 hombres. Puede destruir toda una vida, posiblemente puede ser su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, la vida de su familia. Seamos pacientes, hermano. Por eso hoy vamos a hablar nada más. Quiero darles 3 cosas que los creyentes debemos demostrar. 3. Vamos a ver 3 cosas donde los creyentes tenemos que mostrar esa paciencia. Y miren, el primero, ¿dónde tenemos que ser pacientes? En la aflicción. En la aflicción tenemos que ser pacientes. Y tenemos este gran hombre llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de paciencia. Vimos un ejemplo negativo, un ejemplo de impaciencia
paciencia, el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de paciencia. Mire lo que dice allá en su Biblia, en segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. ¿En dónde tenemos que mostrar los creyentes la paciencia? En las aflicciones. Como el apóstol Pablo nos dio el ejemplo. Dice el apóstol Pablo aquí, segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Nos recomendamos, dijo él, el apóstol Pablo, en mucha paciencia. Y ustedes conocen, hermano, la vida del apóstol Pablo. ¿Recuerdan aquella historia, hermanos, cuando fueron puestos presos tan solamente por predicar el Evangelio, por predicar de Cristo Jesús? Y aún cuando el apóstol Pablo estaba allá en Filipos, fue encarcelado, nos muestra, hermano, la paciencia. Mire, yo quiero leer algunos pasajes aquí de Hechos 16. Dice Hechos 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Por eso el apóstol Pablo dice, nos recomendamos con mucha paciencia. El apóstol Pablo, después de haber liberado a aquella muchacha de ese espíritu de adivinación, después de haber liberado a aquella muchacha de aquellos que estaban a expensas de esta mujer, y habiendo echado aquel espíritu en el nombre de Jesús, él fue puesto preso. Y dice aquí la palabra de Dios que le prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y las gentes, los dice, y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Pero el apóstol Pablo dice, lo recomendamos en mucha paciencia. Porque aún haciéndolo bien, predicando a Cristo Jesús y siendo apresado, y aún el pueblo yendo en contra de ellos, y aún siendo azotados, el apóstol Pablo no perdió la paciencia. Se mantuvo paciente. Y si seguimos viendo, hermanos, estos versículos, este capítulo 16, nos damos cuenta que cuando Pablo y Silas estaban allá en la cárcel y con toda la seguridad en lo más adentro, el apóstol Pablo y Silas a la medianoche cantaban himnos y se gozaban en el Señor. Eran pacientes esperando en el Señor porque sabían que todas las cosas les ayudaban a bien.
Su paciencia se mantuvo. Y Dios fue fiel. Y aquí la pregunta que podemos hacer: si Pablo y Silas se hubieran impacientado, hubieran dicho, bueno, predicamos a Cristo y la gente viene en contra de nosotros y Él nos ha dicho que no nos va a pasar nada y Él dice que va a cuidar de sus hijos, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué creen que hubiera pasado en la vida del apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo, por eso llegó a decir a los corintios: nos recomendamos en mucha paciencia. Y da una gran lista que él aquí menciona en 2 a los Corintios 6. Dice: en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Y la paciencia de Pablo estaba ahí porque confiaba en el Señor, un fruto del Espíritu Santo que él había hecho crecer. No nos impacientemos. Esperemos en el Señor y Él va a ser bien. ¿Saben qué tenemos que hacer? Lo que Pablo hizo: cantemos y alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Es por eso que queremos continuar, hermano. Sí, hoy vemos al mundo, a la sociedad, a nuestra ciudad en desesperación, porque ¿cuándo se acabará todo esto? Impacientes porque hoy ya empezaron las vacaciones de Semana Santa y no se va a tener. Impacientes. Pero la impaciencia puede destruir toda una vida. Y la paciencia puede vencer grandes adversidades. Pablo lo hizo. Por eso él dice: me recomiendo en mucha paciencia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, con la paciencia? Tenemos que mostrarlo en la aflicción, pero no solamente en la aflicción, sino también en las injurias. ¿Qué es injurias? Hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad. Tenemos que ser pacientes en los insultos. ¿Hemos sido insultados alguna vez? ¿Qué hemos llegado a decir como cristianos? ¿Cuál es nuestra cualidad que tenemos que mostrar ahí? ¿Cómo tenemos que mostrar esa paciencia nosotros en insultos? ¿Decir el que me busca me encuentra? ¿Ojo por ojo, diente por diente? Tenemos que soportar, ser pacientes. Al que nos maldice, bendecirnos. ¿Sí? Al que nos maldice tenemos que bendecirlo. Los cristianos tenemos que mostrar la paciencia en la aflicción y en las injurias. Mire, vamos a ver un pasaje aquí. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 12. Dice aquí el apóstol: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y dice: nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Esto es lo que tenemos que mostrar en la aflicción: ser paciente, recomendarnos en mucha paciencia. Ahora en este tiempo, aquellos que se impacientan por lo que estamos pasando, que vean a los hijos de Dios en paciencia, esperando en el Señor que Él va a hacer. Pero no solamente en las aflicciones, sino también en las injurias, en los insultos. Al que nos maldicen tenemos que bendecirlo. Dijo el apóstol Pablo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Hoy se necesita ver eso, la paciencia en los insultos. Posiblemente de ser pacientes hoy en este tiempo, de decir: esperemos, sujetémonos a las autoridades. Cuando se levante todo esto va a estar bien. Posiblemente no nos van a creer, nos van a insultar, nos van a decir de cosas,
nosotros, antes de contestar, tenemos que bendecirles. Necesitamos, hermanos, la paciencia, fruto del Espíritu, como creyentes. En casa no se desespere. Espere pacientemente, pero ¿cómo? En el Señor. Pablo cantó y Dios dio su respuesta. Ahorita viene posiblemente la escasez, porque el trabajo se ha parado, la economía se ha parado, pero sabemos que nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. No nos impacientemos, ¿sí? En las injurias tenemos que mostrar la paciencia. En los insultos tenemos que ser pacientes. Aún el apóstol Pedro, otro pasaje, 1 de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Y por eso tenemos que ser pacientes en los insultos, en las injurias. Dice, Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué tiene que hacer, hermano? De las injurias, seguir las pisadas de nuestro Maestro. Si su Maestro es Cristo Jesús, nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas, que cuando Él le maldecían, Él no respondió. No dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, Él no amenazaba. Y hoy tristemente conocemos a aquellos seguidores de Jesús, aquellos que decimos ser hijos de Jesús. Cuando nos maldicen, ¿qué hacemos? Me las vas a pagar. Si nuestro Maestro es Cristo Jesús, el ejemplo está, que cuando Él le maldecía no amenazaba. Cuando Él, padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está lo que tenemos que mostrar. En la aflicción, paciencia; en las injurias, paciencia. Y por último, hermano, por último vamos a terminar, vamos a verlo, el último punto. Lo que tenemos que mostrar, en dónde tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes esperando la venida de Jesucristo. Mire, 2 Tesalonicenses 3:5. 2 Tesalonicenses 3:5. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice así la palabra de Dios: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Estoy en primera, sí. Segunda Tesalonicenses 3:5. No daba. Dice la palabra de Dios, ahí en casa, 2 Tesalonicenses 3:5. Dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tenemos que ser pacientes esperando la venida del Señor Jesús. Ahora más que nunca está más cerca. Cristo está por venir por las cosas que estamos viendo. Y que Él sea quien nos encamine vuestros corazones en el amor de Él.
y a la paciencia de esperar a Jesús. Usted posiblemente ha escuchado mucho tiempo esa frase: Cristo viene, de la boca de muchos creyentes, de la boca de muchos siervos de Dios, que dice: Cristo está por venir. Y posiblemente lo escuchó hace 10, 20 años. Pero no se impaciente, sea paciente. Hermano, usted que también tiene ya tiempo de ser cristiano, no se impaciente, espere con paciencia la venida de Jesucristo, porque Él en cualquier momento vendrá. Seamos pacientes en la aflicción, en las injurias, pero también ser pacientes esperando la venida del Señor Jesús. Concluyo con un último versículo, último texto, Santiago 5, 7. Santiago 5, 7. Dice la palabra de Dios, Santiago dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. En casa repitan: porque la venida del Señor se acerca. Seamos pacientes esperando, así como el labrador con paciencia espera la lluvia temprana y la tardía, y espera para ver ese precioso fruto de la tierra. Cristo viene. No vaya a ser como el pueblo de Israel hizo: se impacientó esperando a Moisés y buscaron otros dioses y perecieron 3,000 hombres. Cristo viene. No se impaciente, no busque otro Dios, y usted regrese al Dios de dioses y Señor de señores, porque Él viene pronto. Seamos pacientes. Necesitamos hoy, hermanos, crecer en este fruto llamado paciencia. Hoy, en este tiempo de contingencia, requerimos el tema, y muchos lo requerimos, ser pacientes. Y hoy les animo a ser pacientes en la aflicción, en la injuria y esperando la venida de Cristo. No lo olvide. ¿Sí? Pronto, creo en el Señor, que todo esto pasará y volveremos a estar reunidos todos. Y si no es aquí, sabemos que vamos a estar allá con el Señor. ¿Sí? Allí en casita, no sea impaciente, sea paciente. Hermana, hermano, joven, niño, seamos pacientes esperando al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablarnos este tema, Señor. Requerimos mucho este tema de la paciencia en estos tiempos de contingencia. Ayúdanos a nosotros como hijos tuyos a recomendarnos en mucha paciencia. Posiblemente nuestros vecinos, nuestros familiares que no te conocen, aquellos que no tienen la seguridad tuya, posiblemente se están impacientando porque ven que la situación va empeorando un poquito más y más, el trabajo va cesando poco a poco, pero que ellos vean, Padre, la paciencia en nosotros y que con gozo estemos ante esta situación, porque sabemos que aún en las aflicciones tú vas a estar con nosotros, no nos vas a dejar, tú vas a cumplir tu propósito, Padre. Aún, Padre, que nos recomendemos en mucha paciencia cuando vengan los insultos, que no contestemos como aquellos que no tienen el amor tuyo, el conocimiento tuyo, aquellos que amenazan cuando son perseguidos, cuando son insultados. Que nosotros, Padre, cuando nos maldices, tenemos que bendecirlos. Cuando, Padre, nos quieran azotar o aún
nos quieran, Padre, tener una opresión, nosotros no merecemos, sino que con amor esperemos en ti, Padre eterno. Gracias por el ejemplo tan grande de Pablo, aún siendo azotado por predicar de tu evangelio, por cumplir el mandato que tú le das, Padre. Él pacientemente esperó. No le vemos desesperado en la cárcel, no le vemos llorando por los azotes, sino, Padre, cantando y alabando y glorificando tu nombre. Que hoy tus hijos, Padre, hoy en cada uno de sus hogares, nuestros vecinos puedan ver nuestro testimonio, que con paciencia estamos esperando en ti, Padre eterno. De igual manera que mis hermanos pacientemente esperen la venida de Cristo, porque ya está cerca. Que no nos desesperemos, Padre, sino que velemos y seamos sobrios, Padre eterno. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos en esta tarde. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a concluir ya cantando un coro. Dios no nos trajo hasta aquí. ¿Cantamos? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Bueno, hemos terminado. Dios les bendiga. El domingo vamos a, antes de que ya cancelemos esta transmisión, el domingo vamos a transmitirlo nuevamente a las 10 de la mañana. Sí, vamos a transmitirlo el domingo, esperando que todos estemos esperando esa transmisión. Dios les bendiga.